enfocado en sus 4 años como jefa de noticias en Univisión. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir al sauna. Un placer. Eso no es ningún impedimento. Sí, para ti nada es un impedimento. Claro que sí, pero que para ti tampoco. Para nada, ya tú sabes. Bueno, aquí estamos con Susan Ramírez de Arellano y le vamos a hacer preguntas respecto a su carrera como jefa de noticias en Univisión y vamos directo al grano preguntándote cómo llegaste a ser jefa de noticias en Univisión. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo acababa de llegar de Londres, yo estaba viviendo en Londres de 17 años, estudiando y trabajando con las prensas sociales. Yo era la jefa de América Latina, de la televisión de la prensa social. Y de ahí me llama Univisión, una persona que yo conocía, Jerica Silva, que yo conocía a través de los años, porque el medio, cuando en términos de mujeres latinas, es pequeño todavía, desafortunadamente. Y entonces ella me llamó y me dijo, tengo una propuesta indecente, y solo tú puedes hacerlo. Yo dije, ay Dios mío, yo no creo, porque yo llevaba tanto tiempo fuera, más que eso, que yo veía las cosas a un punto diferente. Y yo pensaba que no era el matrimonio perfecto, pero el hecho de que yo podía regresar y aportar algo a Univisión, pues me llamaba mucho la atención y por fin dije que sí. O sea que fue por Helga Silva y por el trabajo que yo había hecho anteriormente cubriendo diferentes conflictos en América Latina, específicamente Centroamérica, y trabajo que yo había hecho en Londres, trabajo que hice con ABC News, y ella pensó que yo sería la persona adecuada. Y pues me entrevistaron y me contrataron y así comenzó mi Vietnam personal. Claro que sí. Te pregunto, ¿cómo fue el proceso creativo como jefa en Univisión? Porque no es lo mismo un proceso creativo como periodista a como una jefa de noticias en Univisión. De nuevo, esa es una buena pregunta y es un proceso creativo. Yo creo que cuando tú llegas a ser directora de noticias y eres una persona como yo, que a mí la noticia es lo que me gusta, sentarme a ver, llamar por teléfono, contestar el teléfono, trabajar la noticia en el campo, ensuciarme los zapatos. ¿Sí? Es bien difícil cuando uno se sienta detrás de un escritorio y estás como conductor de orquesta. Entonces tienes que estar pendiente de todo lo que te están tocando los instrumentos, que el productor, el operador de cámara, el reportero, el ancla, el asistente de producción, el fotoperiodista, el presupuesto y el contenido. Y cómo traer todo eso como un grupo y un colectivo. Y yo creo que la forma más fácil, no más fácil, pero para mí la forma más efectiva es tú decir, este noticiero representa tal cosa. Para mí, el noticiero de Univisión, cuando yo estaba ahí, representaba, aquí vamos a decir la verdad, independiente de lo que pensemos, pero también vamos a entretener a la vez que informamos. Y para mí era iluminar al televidente para que el televidente tomara su decisión, no yo decirle o nosotros decirle. También una de las otras cosas que yo traje a la mesa fue la importancia de la nota internacional. Y yo quería y traté de depurar el noticiero de sangre innecesaria. Entonces tú tienes que pensar cuál es tu visión. Una vez tú tienes tu visión establecida, ahí viene la creatividad que puedes utilizar en nombre de tu visión. Y entonces también teniendo una visión clara, diáfana y comunicándoselo a tu equipo, que ahí está lo difícil, entonces todos van a remar hacia la misma dirección. Obviamente no todo es perfecto, pero yo te diría que esa fue mi estrategia. No sé si fue efectiva, pero esa fue la estrategia. Te pregunto, ¿desafíos que enfrentaste durante esa etapa? Mucho. En lo personal,
yo llegaba de una disciplina completamente diferente. Claro está, yo nací, me crié en Puerto Rico, yo soy puertorriqueña, obvio, pero mi experiencia en términos de mi carrera la tuve en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces yo trabajé en noticieros donde se decían malas palabras, a donde, tú entiendes, a donde se gritaban unos a los otros y se acababa el día y todos nos íbamos al pub a darnos o 300 copas de vino. Como mujer enfrenté muchos retos porque mi carácter, mi tono de voz, cómo yo me expreso, pues caía mal, porque pensaban que yo era agresiva, que me faltaba el respeto o lo que fuera. Lo que pasa es que yo creo que yo tenía un tono decisivo, porque así fue que a mí me entrenaron. Y cuando tú estás en un escenario con a wire service, que eso es, viene un video aquí, un video allá, tú no estás para decir, oye, tú por favor puedes, y con permiso, come on, let's go, tú sabes, vamos. A mí me llamaron la atención porque una vez yo hice así. Entonces, y como mujer, creo que también fue muy difícil porque en Puerto Rico la mujer, aunque es más del 50% de la población, no tiene voz fuerte. Y entonces una mujer con una voz fuerte es considerada agresiva. De mí dijeron muchas cosas. Y fue muy difícil enfrentar eso porque yo me sentí que yo volví a la casa de Bernarda Alba. O sea, que me tenía que vestir de negro y no salir de la casa y bajar la celosía. O sea, mi entrenamiento fue diferente. Mi equivocación fue no darme cuenta en la atmósfera donde yo estaba y cambiar mi comportamiento de acuerdo al círculo que me rodeaba. Eso es bien importante, porque yo nunca quise decir, bueno, yo sé más y qué sé yo, eso. No, a mí me apasiona mi trabajo y yo me imagino que a veces yo habré caído mal. Pero yo te diría que de volverlo a hacer de nuevo, yo adoptaría un tono de voz diferente. Mi voz molestaba, yo creo. Y si hubiera sido hombre, yo hubiera sido el chacho de la pradera. Pero como era mujer, a mí me dijeron de todo. De todo. Pero uno aprende. Y aquí vuelvo y digo, y es importante para tu generación, ambos, los hombres como las mujeres, que es muy importante que ustedes exijan tener voz y que a través del trabajo que están haciendo y en la forma en que están manejando el periodismo y la forma de comunicarse, digan, esta es mi forma, este es mi lenguaje, este es mi idioma. Y que no se dejen achantar porque les dicen, esto no se dice así o esto no se hace así. Siempre hay que darle un poquito de vuelta, pero a mí lo que me ilusiona es que yo veo que ustedes no se dejan y usan su idioma. Y eso va a ayudar con el progreso de un país y de una profesión como la es el periodismo. Exactamente. ¿Tú sientes que pudiste abrirle puertas a mujeres en el futuro en cuestión de periodismo, ya que tú fuiste jefa de noticias, que pudiste ser una inspiración para ellas? Yo espero. Fíjate, qué cosa más interesante que me preguntan, porque yo tuve una entrevista el otro día con un personaje aquí femenino puertorriqueño, una mujer que está en la televisión. Y ella me dijo a mí, antes de terminar la entrevista, de una nota que estoy haciendo, me dice, antes de que tú te vayas te quiero decir algo. Y yo, anda, ¿qué habré dicho? ¿Qué habré hecho? Y ella me dice, yo había regresado de Nueva York, ella estaba trabajando como actriz,
y la estaban entrevistando en una salita que teníamos en el set antiguo de Univision, que era un horror, pero un horror. Y me dice, de pronto se abre la puerta y saliste tú de la oficina y llamaste a los productores y le dijiste, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, te viraste y volviste a entrar. Y me dijo, a mí nunca se me va a olvidar, yo tuve que preguntar que quién es ella, porque nunca había visto a una mujer tomar el rol de líder y tomar el liderazgo como que vi ese día. A mí se me salieron las lágrimas, yo decía, Dios mío, ¿qué habré dicho? Y me dice, ese día yo aprendí que las mujeres pueden liderar también. Y yo me quedé boba porque, ¿sabes? Yo no me esperaba eso y me da mucho orgullo. La situación es que esta soy yo. Yo no vengo con pretensiones, yo no pienso, yo voy. Yo amo mi profesión. Es casi como una religión. Y me duele ver cambios feos, pero me emociona ver los cambios nuevos. Por eso es que yo abrazo los medios sociales. Amo TikTok, a mí no me importa. O sea, clausurar TikTok es la estupidez más grande del mundo, en mi opinión. Tú sabes, Facebook, pues ya, Facebook para los viejitos. Paso. Aunque yo también estoy vieja, pero sí, en ese sentido. Sí. Y espero haberle dado otro ímpetu a otras mujeres. Espero, porque yo traté de empujar a las mujeres como loca. Especialmente yo quería un noticiero a las 6 que fuera solo liderado por una mujer, que era Silmarie Fleming, y no me dejaron. Y no me dejaron porque mi jefe en ese momento, que no era periodista, y esa es parte del problema, me dijo que nadie va a romper un noticiero liderado por una mujer. Y a mí me deprimió mucho eso al principio, pero después pensé, qué bruto es. Qué bruto Él es. perdió. Él perdió. Te pregunto, estuviste 4 años en Univision como Sí. jefa de noticias. ¿Sientes que todavía tienen huellas de lo que tú hiciste en marca o ellos se han despejado totalmente de tu táctica y estrategia? Mira, yo creo que el noticiero que yo veo hoy en día no es el noticiero que yo dejé, pero porque también no están la gente que estaba ahí antes. Yo sí veo una CID muy fuerte, veo a Margarita Aponte, que es suave pero da duro, Carlos Weber, que sigue siendo uno de los mejores periodistas de esta isla. Yo no sé si yo le puse marca a ellos. Yo sí creo que por primera vez ellos, o espero que ellos entendieran que yo considero que Puerto Rico no es una isla aparte del mundo, que Puerto Rico, perdóname, forma parte del mundo. Eso quiere decir que las noticias internacionales son muy importantes aquí. Puerto Rico no es una isla en el medio del océano, como dijo Trump, que nadie conoce. Al contrario, una isla tan pequeña que tiene una voz tan grande, porque vamos a hablar Bad Bunny, vamos a hablar Raúl Juliá, vamos a hablar de todos los puertorriqueños en muchos ámbitos creativos, científicos, políticos, que han hecho su marca. Entonces, para mí, yo creo que ahí sí yo dejé huella, que dije, las noticias internacionales también son importantes para este país y para nuestro público. No es solo darle un charco de sangre. Lo otro también fue que yo peleé mucho para depurar el noticiero de sangre. Mucho lo peleé. Que al principio decían que yo iba a fracasar porque al público le gustaba eso. Yo le decía, ustedes han hablado con todo el público, porque yo no, o sea, si ustedes hicieron eso, son mágicos. Y nosotros depuramos el noticiero de casi toda la sangre y nos volvimos número 1 en 3 meses o 4 meses, una cosa así. Y esas dos cosas yo espero que hayan quedado. Wow. ¿Consejo que le darías a estudiantes de Sagrado Corazón que están estudiando periodismo pero mirando a la cámara? Mira, yo les diría a ustedes que una vez se gradúen, se monten en un avión y se vayan por un tiempo, o que se vayan al interior de la isla a cubrir historias que nadie toca,
no se metan en medios corporativos inmediatamente. Desen un tiempo para aprender, para escuchar, para leer, para prepararse. No se enclaustren en lo que yo considero los medios corporativos, porque los medios corporativos se están muriendo. Y aparte de eso, es como decir una finca donde tú no eres el hacendado. Entonces tu punto de vista no va a ser lo que guíe tu profesión. Entonces yo les aconsejaría que se dieran un tiempo de ir y ver otras cosas y entonces regresar. Y acuérdense que entonces una vez hayas tenido una experiencia afuera, y yo no te estoy diciendo que te tienes que montar un avión y irte a Timbuktu o irte a Tahiti o lo que fuera. Te puedes ir a un pueblo en Puerto Rico, en la isla. Yo te diría, coger una volky de esa, llevarte todo el equipo y ir y viajar a la isla. Ver qué están diciendo los jóvenes, o te escoges un tema, pero salirte de lo que las esperan de uno, porque entonces llegas con otros ojos. Y acuérdate que el periodismo, yo vengo de una generación, y yo entiendo que la tuya es diferente, a donde el periodista jamás debería hacer la noticia, a menos que te pegue un tiro. No, en serio, a menos que te pegue un tiro o que, tú entiendes, como desafortunadamente ha variado de mis amigos. Pero hay una diferencia del periodismo que se hace en una redacción. Y te digo, la vida de la redacción es una maravilla. Me encanta. Debería ser bien rápida. Una de las cosas que le falta mucho a la redacción aquí, en mi opinión, es la inmediatez. Pero también la redacción es como sentarte en Starbucks y tomarte el café ese de, que Spice Pumpkin Latte, o sea, la mierda. Y montarte en un avión y irte. Y no es solo aventurar, es abrirte los ojos a lo que es la humanidad. Porque al final del día, el periodismo es la historia de mañana. O sea, lo que se va a leer en el libro mañana, no te estoy diciendo todas las noticias, pero ¿tú entiendes? Entonces, que tú seas parte de eso, que veas cómo afecta una guerra a las personas, que veas lo que es una depresión económica, que veas lo que es el bombardeo constante. O sea, mucha gente, nosotros ahora estamos viviendo un genocidio en el teléfono, pero nadie sabe a lo que huele eso. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Y ahora, el regreso es difícil, porque entonces tú marcas una diferencia. Pero si yo tuviera una escuela de periodismo, un año después que ellos se graduaran, yo buscaría becas para que ellos se fueran. Tú te vas a tal sitio, tú te vas al otro sitio, tú te vas al otro sitio. Y no te estoy diciendo solo Estados Unidos. Yo te diría que no Estados Unidos, que fuera a otro sitio. Si yo tuviera la oportunidad ahora mismo, a mí me gustaría ir a Vietnam. ¿Por qué a Vietnam? Porque cuando yo soy bastante vieja ya, porque cuando yo era mucho más joven, a mí me impactó lo que yo vi en la televisión sobre la guerra de Vietnam. Y si hay dos cosas que me formaron como periodista: el colonialismo que vivimos nosotros como puertorriqueños y la guerra de Vietnam, definitivamente. Ver todos los días el conteo de los muertos, el por qué estaban ahí, afectando a un pueblo, a un sitio chiquito. Yo pensaba en Vietnam como esto medio como Puerto Rico, no igual, pero tú entiendes. Y di a Vietnam porque hay dos cosas que me radicalizaron. Fueron el estatus colonial de Puerto Rico, porque desde chiquita yo me di cuenta de lo que era.
No me preguntes por qué, porque me di cuenta de lo injusto. Y la guerra de Vietnam, que fue la primera guerra que yo vi en televisión. Me afectó mucho. Y ahí fue que yo dije, y vi el trabajo que hacían periodistas, y yo dije, yo quiero ser uno de ellos. Pero el periodismo es una narrativa, y lo que tú quieres es agarrar la humanidad de tu televidente y traértela, y explicarle una historia de una forma donde ellos puedan sentirse que entienden los personajes de la historia. Cuando uno va a cubrir una historia, hay una cosa que se llama el character driven, o sea, que la historia, que tú busques un personaje, que a través de ese personaje tú cuentes la historia. Como te indiqué antes, cuando estaban enjuiciando a la cúpula militar de Argentina después de la guerra social, fue el caso de una joven que ellos pudieron identificar, los científicos, que entonces llevaron a que los encausaran a ellos. Entonces, solo la historia de una persona. O sea, es cómo humanizar la historia, especialmente ahora, creo yo, porque los medios están tan fragmentados que tú tienes que buscar algo que haga que el lector se levante y diga, espérate un momento, eso ahí, espérate, ¿qué es eso? Y me gustaría saber más, y por qué. Entonces, y tú tienes que pensar qué le interesa a tu generación. Y no tiene que ser algo bien serio, o sea, porque puede ser a través de algo liviano que le llegues con una cuestión seria. Siempre es bueno encontrar una historia donde en el medio de la historia haya una historia de amor, porque eso siempre atrae a la gente. Pero eso es lo que te estoy indicando. Que busques la diferencia, que busques el ángulo. Cuando todos los periodistas se vayan a un lado, tú te vas a del otro. Eso es lo que estoy tratando de decir. Para ir terminando esta parte de la entrevista, ¿con qué palabras definirías tu carrera mirando a la cámara? En progreso. Ayer dije maravillosa, pero yo creo que es en progreso, porque te digo que yo espero que todavía me falte bastante. Me encanta. Bueno, aquí estamos en la segunda parte de la entrevista con Susan, donde me quiero enfatizar en su vida como tal, en quién eres, cómo empezaste esos primeros pasos en el periodismo y la vida que has tenido con tus papás en tu inicio. Yo te diría que si alguien me preguntara cómo fue que yo me convertí o cómo fue que empezó, yo no te sabría decir. Yo siempre supe que yo quería escribir. Yo vengo escribiendo desde bien joven. No te estoy diciendo que soy una maravilla, no soy ningún Hemingway, pero me comunico. Y yo tengo libretas de cuando yo tenía 7 o 8 años. Como yo creo que te dije anteriormente, a mí me radicalizó la guerra de Vietnam por muchas razones. La situación de Puerto Rico y que yo veía el periodismo casi como una religión. Y yo encontraba que era una de las profesiones más honorables del mundo. Yo no sé por qué, yo tenía una admiración grandísima por periodistas, por mujeres que escriben. Yo encontraba que también el periodismo hasta cierto punto era poesía. Mi mamá leía mucho, mi mamá era una persona supremamente inteligente. Leía mucho, y ella a mí desde que yo era bien chiquita me leía poesía, y me leía Elizabeth Barrett Browning, me leía Julia de Burgos, me leía Langston Hughes, que es un poeta africano-americano, de todo, de Rubaiyat, Byron Khayyam. O sea, mami era una persona muy literaria. Mi padre, arquitecto al fin, era medio,
yo no quiero decir reprimido, pero era bastante victoriano. Entonces él pensaba que las mujeres tenían una cierta posición, aunque me dio una educación de 3 pares de cojones, pues yo tengo 2 maestrías, una en Estados Unidos y otra en Londres, y eso yo se lo agradezco, pero no entendió que eso a mí me daba una voz que a él no le gustaba, porque él decía que yo tenía muchas opiniones y que me parecía mucho a mi mamá. Mi mamá, como dije, era una mujer sumamente inteligente, aparte de que mi mamá era una mujer increíblemente linda, era bella, se parecía a Elizabeth Taylor y no estoy exagerando, y encima de eso era brillante y con una oración te cortaba, o sea, ella, tenía un humor negro y también bebía con cojones. Mi madre era alcohólica y ella estuvo mucho tiempo luchando esa enfermedad, porque es una condición la cual yo tengo. Uno le hereda y lo que se hereda no se gusta. Mi madre sufrió mucho y sufrió mucho porque creo que se casó con la persona equivocada, porque mi papá era muy estricto y tenía muchas cosas buenas, pero él creo que pensaba que las mujeres podían ser inteligentes pero calladas, o él pensaba que hablar mucho era exhibirse, y yo luché contra todo eso, y yo creo que también eso, mi mamá luchó contra eso. Yo me prometí a una edad muy temprana que yo iba a vivir la vida que ella nunca pudo vivir, porque ella no la dejaron trabajar, porque ella quería actuar y mi papá no la dejó, ella quería hacer muchas cosas y pues no sé por qué, por la sociedad, porque ella era mujer, tú sabes por qué, pero no pudo vivir la vida que ella quiso y eso la afectó mucho. Y yo me prometí que yo iba a vivir la vida que ella no pudo. Y creo hasta cierto punto que lo he hecho y que espero que me quede un poco más, bastante más. Pero cuando yo me di cuenta que beber en mi familia era una cosa normal, mi familia se bebe mucho, pero cuando yo me di cuenta de que... Y también yo tenía una profesión donde beber, aparte de lo que uno hacía, venías de una manifestación, venías de cubrir una cosa horrorosa y te zumbabas una botella de vino. Pero cuando yo me di cuenta que ya yo no lo podía controlar y que se estaba poniendo peor, y como yo me quedé sola con mi hija, pues lo corté. Yo no bebo hace como 12 años, hasta 13 años, 14 años, una cosa así, no sé. Y yo te diría que todo eso afectó. Afectar, yo no sé si la palabra correcta, le dio color a lo que yo escogí hacer en mi vida. Y yo me prometí que como mujer nadie me iba a callar la boca, ni mi propio padre. Y eso fue un problema. Él murió y me da muchísima pena que no esté vivo para poder sentarme a hablar con él hoy en día y decirle, mira, lo que yo te dije iba a hacer, lo hice. Yo cogí la educación que él me dio y me dio una educación, yo tengo 2 maestrías. Yo soy una mujer que he tenido un privilegio que mucha gente no ha tenido, y yo reconozco mi privilegio y he tratado de hacer algo con él. Y en parte yo creo que por eso fue que yo escogí el periodismo, para poder darle la información, la educación a gente que no tiene voz. Y en eso yo creo que sí, tienes toda la razón. Es bien importante ir a ese trasfondo de ver cómo es que la persona se formó. ¿Qué palabras le dirías a tus papás ahora que tienes una carrera bastante hecha y formada? Te lo dije. A mi papá. A tus papás. A mami. Mami lo sabía. Mami decía que yo trabajaba demasiado. Y yo con mami peleaba porque ella no se sentaba a escribir, porque ella escribe mejor que yo. Yo tengo las libretas y algún día las quiero editar. A papi, te lo dije, te dije que yo no estaba actuando, que esto no era una comemierdería mía, que esto era una misión que yo tenía en mi vida, que esto no era un juego, y que yo espero que esté orgulloso de mí.
Eso le diría. Claro que sí. Susan, actualmente estoy en mis primeros años de universidad y me interesaría saber mucho cómo fueron esos primeros años de usted. Mira, increíble, pero también difícil, porque yo más o menos sabía por dónde yo quería coger, pero no lo tenía claro. Y me preocupaba que no lo tenía claro, pero yo te quiero decir a ti que no lo debes tener claro, que mientras más confundido estés, mejor, porque quiere decir que tienes la capacidad de cambiar, de cambiar con los tiempos, de aprender. Yo te diría que sigue, porque vas por buen camino, pero comienza ya tu carrera como periodista. Escribe en un blog, escribe en medios sociales, júntate con tu papá o tu familia, tus amigos y crea algo para que ya esté listo para cuando te gradúes. Claro que sí. Susan, estaba buscando bastante información de ti y encontré que estás empezando a escribir tu primer libro. Sí. Háblame un poquito sobre eso. Pues mira, mi primer libro quiero que sea de 3 mujeres, de 3 generaciones de mujeres, que sería mi abuela, mi tía abuela y mi mamá. Y son 3 generaciones de mujeres que yo veo que cada una dio un paso hacia adelante para que yo llegara a donde yo estoy, para que yo hiciera lo que yo hice, para que yo pudiera hacer. Mi tía abuela la casaron con un español a 14, 15 años para mantener la raza. A mi mamá se casó con un hombre que no la dejaba ser ella. Y todo eso que yo vi me llevó a ser la radical revolucionaria fuera del tintero que soy. Y quiero escribir ese libro en agradecimiento a los pasos que dieron ella. Claro que sí. Susan, muchas gracias por la De nada, entrevista del gracias día a de ti. hoy. Estoy encantado y me encantó tu increíble carrera. Y nos veremos. Claro que sí. Gracias. Gracias. Coño, ojalá, ustedes ya son equipo. Entonces, pues, Mira, háganse mira, una mira. compañía, LLC,